Parece que confundes el deseo con las ganas de... Y el deseo, ya lo oyen, es el centro de la última obra de teatro de Miguel del Arco, un retrato de la España de hoy, donde la mujer y las relaciones de pareja no sufren la represión de otras generaciones. Oye, ¿quién es esa que ha venido? Ah, esta es una amiga de Ana, del gimnasio, sí. Y el director de esa obra, Miguel del Arco, está hoy de nuevo con nosotros en Cultura en 24. ¿Qué tal, Miguel? Hola, Alejandra, muy bien. Muchas gracias por estar de nuevo aquí en este plató. Por recibirme. Antonio, ¿qué tal? Bueno, es uno de los invitados que más repiten, ¿no? Sí, sí, hay que darle las gracias por eso. Antes de entrar en la entrevista, Miguel, si te parece, vamos a ver cómo es un poquito esa obra, ese deseo expresado, el reprimido que atraviesa toda esa obra de teatro. De él hablan todos los personajes en un momento u otro. Cuestión de disciplina. Ah, ¿eres disciplinado? Sí, Va, lo intento. No, Manu, que te voy a venir, por favor. No, porque nuestro deseo es indeciso e incierto, nada sabe poseer y nada sabe gozar rectamente. Sí, esta frase no es mía, ya lo sé. ¿Vale? Pero de un plasta parecido. Sí, qué pasta. No, chicos, un momento, por favor. Has dicho indeciso e incierto. Indeciso e incierto, sí. Miguel del Arco, autor teatral, además de director. Ahí se moja, de alguna forma, pues se desnuda completamente ya como creador. Decía la escritora Marguerite Yourcenar que algunos temas están en el aire de un tiempo y también en la trama de una vida. Con la palabra deseo tenemos títulos como La ley del deseo de Almodóvar, Ese oscuro objeto de deseo de Buñuel, o un tranvía llamado Deseo de uno de los maestros del teatro, de Tennessee Williams. ¿Cuál es tu concepto del deseo? ¿Ese deseo está en el aire de un tiempo? ¿Está en la trama de tu vida? Yo creo que está en la trama de todas las vidas. Me preguntaban hace poco lo de si somos deseos, si estamos hechos de deseos, y yo creo que precisamente somos animales racionales porque tenemos esa capacidad de pensar y de imaginar, y porque imaginamos, deseamos, ¿no? Anhelamos otra serie de cosas. Y el deseo, que siempre parece que tiene esa acepción de la cuestión sexual, pero el deseo tiene una acción tan amplia como cualquier vida humana, ¿no? Deseamos cosas, amor, trascender, deseamos, al fin y al cabo, durante toda nuestra vida. Una obra de teatro en la que están Luis Merlo, lo estamos viendo, Gonzalo de Castro, Emma Suárez, Belén López. Oíamos a Gonzalo de Castro en esa escena anterior decir esa frase: nuestro deseo es indeciso, nada sabe poseer ni gozar rectamente. ¿Ese deseo debe controlarse? ¿Se debe controlar? ¿Se puede? Bueno, frase de Montaigne, nada menos, o sea que no es un tema nuestro, ¿verdad? Ya lo dice, llevamos reflexionando sobre el deseo desde que el hombre es hombre, ¿no? Yo creo que debe reprimirse, depende de cómo, o sea, yo creo que también cómo manejas tus deseos también te define como ser humano, ¿no? Yo creo que el deseo también es la chispa que enciende el progreso. Si no hay deseo, el hombre no avanza. Deseo conseguir algo y vas a por ello, ¿no? Que es un poco, también lo dice el personaje de Belén. Lo que pasa que luego, bueno, pues confunde lo que dice también Gonzalo, que confunde el deseo con las ganas de estrellarse, ¿no? Por esta cosa kamikaze que tiene ella de lanzarse a por las cosas que desea. Pero yo creo que, en principio, la represión no siempre es mala, pero nos ha metido mucho en nuestra educación, esta educación de represión, ¿no? Antes presentabais las obras de Lorca, nada menos que Bernarda, que habla precisamente de eso, ¿no? De los deseos soterrados y de cómo la cosa subterránea se pudre. Vamos a ver si te parece justo ese trozo, porque justo ese fragmento del que hablas, que dice Belén López sobre el escenario, lo habíamos sacado Antonio y yo. Vamos, si te parece, a escucharlo. Me parece que confundes el deseo con las ganas de estrellar. Puede ser, hermano. ¿Sí? Pero esa es la naturaleza humana. Nadie corre por algo que ya tiene. ¿Cómo que no? Para escapar de ello. Bueno, Oye, para que no te lo quiten. Demasiadas carreras. Yo soy un tipo bastante más tranquilo. No, fíjate, no me lo había parecido. Pues mira. Sí. ¿Una copa? Antonio. Bueno, yo creo que Miguel del Arco ha apostado mucho con este texto porque es como que está en el punto de mira, ¿no? Has tenido mucho éxito con La función por hacer, con montajes más ambiciosos, de Ratones y hombres, con una producción ya privada, está de gira. Cuando te pones ante el folio en blanco, ¿por qué deseo? ¿Por qué de repente ese riesgo? Porque no es un tema fácil.
Yo creo que tiene que ver con lo que estábamos hablando antes, precisamente, ¿no? Que es una cosa, a mí me apetecía hablar de las pulsiones, me apetecía hacer una función que tuviera, que en principio sobre la superficie fuera una cosa casi como lo que hablaba Alejandra antes de un experimento en una casa de campo, es decir, que la gente se pudiera quedar en esa capa, pero a mí lo que me apetecía eran las cargas subterráneas que tiene la función, ¿no? Que además era lo complicado, era cómo se pone en escena una pulsión, cómo se pone en escena un deseo soterrado, cómo hace que siempre que un actor o un director empieza a encontrar la lógica de sus personajes, buscamos precisamente una lógica que luego como seres humanos generalmente no tenemos porque perdemos mucho la lógica cuando nos dejamos llevar por los impulsos, ¿no? Y eso era lo que me apetecía hablar y por eso me lancé. Yo creo que ha sido el trabajo divertido que hemos hecho los 5 con los actores, bueno, y con todo el equipo, ¿no? Pero sobre todo con los personajes de lo que interpretan estos 4 fabulosos actores. Y esta vez que era un texto tuyo, a la hora de ponerlo en escena, ¿te has sentido más a gusto o hay un cierto pudor también a la hora de poner un texto suyo sobre el escenario? He tenido que vencer el pudor de soy el autor. Ese sí que es un... porque a mí se me queda todavía, la palabra se me queda como grande, no me tengo yo localizada como tal, ¿no? Yo siempre digo, yo soy un tío de escenas, me gusta mucho estar en los ensayos, lo de autor todavía se me queda grande. Luego yo también tengo, por la trayectoria, por las versiones que he hecho, tanto de La función por hacer, que era una versión de 6 personajes en busca de autor, o con Veraneantes, de alguna manera vampirizo los textos y los hago míos, ¿no? Entonces, esa diferencia, una vez puestos en el trabajo, sí que no me... Y luego, además, yo no tengo ninguna vanidad autoral, es decir, que el texto, yo creo que el texto dramático se hace cuando la función se termina, no antes, yo no quiero nada entregado, no me toques la coma, yo no soy así. ¿Cómo ha sido el origen de esta ciclogénesis de esta obra de teatro, ¿no? Esta es una tormenta de textos, de funciones varias, como decíamos, de gira. La función por hacer volverá a la Abadía en mayo. ¿Cómo ha sido? ¿Viene de una propuesta de un productor privado? ¿Tú ofreces el texto? ¿Cómo ha sido el parto? Hubo un intento previo de montar Deseo que yo tuve que aparcar porque apareció en mi vida Nuria Esper. Y si aparece Nuria Esper, pues aparcas lo que tengas que aparcar. Por la violación de Lucrecia. Exactamente, que fue cuando pusimos en marcha la violación de Lucrecia. Y ese texto se mandó ya a actores y estuvo, bueno, pues de alguna manera ya funcionando y la gente lo leía. Me llamaron unas cuantas veces como para abordarlo. Yo en principio no pude y además no di permiso para que se pusiera en marcha. Porque conocía el texto, yo sabía por dónde quería llevarlo. Y entonces fue cuando apareció Pedro Larrañaga, pues en el momento adecuado, y me ofreció ponerlo en marcha, y en ese momento estaba libre, y dije sí, y aquí estamos. Bueno, los actores no están hoy en este plato, están de descanso, que también se lo merecen. Lleváis 3 semanas de ensayo sin parar, pero nos los hemos querido traer también un poquito aquí al plato, aunque fuera con sus declaraciones. Luis Merlo interpreta a Teo, un hombre al que su mujer acaba de echar de casa después de pillarle infraganti, vamos a decir, un personaje que a pesar de esos errores cometidos y de lo que va dejando por el camino, algún dolor que otro, despierta cierta fascinación, como él mismo dice. Representa ese tipo de persona que ante la realización de sus deseos no existe nada. No existe nada. Entonces, curiosamente, ese tipo de persona que arrolla, que arrasa en la consecución, en la realización de sus deseos, no sabemos por qué, a pesar de que siempre deja daños colaterales, ejerce siempre una cierta fascinación en nosotros, porque en definitiva luego es el más valiente, el que se atreve a vivir lo que realmente desea vivir sin pedir permiso. Ahí estaba Luis Merlo. ¿Los malos atraen o esto es un mito? Es curioso porque llevamos ya estos días de funciones, ¿no? Que empiezan las sorpresas de qué conecta con el público, lo que tú te has imaginado del ensayo, luego ya pues ves el teatro lleno, afortunadamente lo tenemos lleno, y empiezas a decir, oye, esto no me imaginaba que se fueran a reír aquí, ¿no? Y con el personaje de Luis es curioso, pero sí, porque todos estos personajes que de alguna manera ponen de manifiesto y si son fáciles manifiestan sus deseos de una forma fáciles y sexualmente activos, siempre son muy apetecibles, muy atractivos para el público, y el público siempre conecta muy bien con ellos, y el de Luis es tal cual. Me decía Miguel del Arco en la salita de espera que está un poco ya cansado de ese
tic o esas expresiones un poco manidas de los periodistas de director de moda, director imparable. Bueno, tú tienes un gran deseo por hacer teatro y al hilo de la declaración de Luis Merlo, me gustaría, ¿cuál es tu trabajo con los actores? Porque los actores sí que hablan muy bien de ti, no tienes esa mala fama de director dictatorial. ¿Cómo es tu curro con ellos? Pero ni con los actores ni con nadie. O sea, yo tengo muy claro que el teatro es un arte colectivo. Entonces, para mí es fundamental el equipo y necesito que el equipo esté bien. Y luego yo también creo que viene heredado vengo de una familia numerosa en la que era necesario entenderse. Somos 7 hermanos, entonces era necesario que ese equipo funcionara, porque si no, y mis padres fueron muy bueno, que le pusieron mucho hincapié a eso, ¿no? Y para mí el equipo tiene que funcionar perfectamente y tiene que haber un ambiente lúdico para poder sacar adelante lo mejor. Y cuando los actores, que es la parte más delicada de todo el asunto, yo he sido actor y sé, seguramente por eso los entiendo y los adoro como los adoro, ¿no? Porque es complicado ponerse en una función como esta en la que hay que desnudarse, no solamente físicamente, que lo tenemos también, sino que explorar en una serie de cosas que están muy cercanas, meterte en sitios donde de repente aparece una cosa que es como una pereza emocional, de decir, Dios mío, no me quiero meter en esa cosa tan negra, ¿no? Si no tienes el ambiente adecuado, es muy complicado que alguien saque un trabajo realmente emocionante. Y yo lo que quiero es que estar en la sombra y olvidarme que soy el director, olvidarme que es mi texto, y lo que quiero es que me arrasen con la emoción. Entonces, para eso hay que facilitar el camino. Las mujeres, Miguel, tienen mucho peso en esta obra. Emma Suárez es Ana, es una mujer aparentemente dócil, confiada. Yo creo que somos todos malos y buenos, ¿no? Eso está en la condición humana. Las mujeres de esta obra somos desde luego femeninas. Digamos que es verdad que quizá manejamos más los hilos de lo que puede suceder o de lo que está sucediendo, ¿no? Pero ni somos las malas ni las buenas. Aquí está todo mezclado. No hay malas ni buenas, decía Emma Suárez, pero sí que manejan los hilos. Por lo menos eso parece. Incluso Emma, que es un personaje que al principio parece mucho más confiado, sin embargo, parece que entre las dos urden lo que está pasando en ese fin de semana. Pero yo siempre he pensado que las mujeres sois mucho más inteligentes emocionalmente hablando. Por supuesto, esto yo no te puedo dar más que la razón. Es decir, que no se puede generalizar y es absurdo generalizar en ese, pero sí que hay una inteligencia emocional que las mujeres están mucho más atentas. Y precisamente por eso pues pueden jugar mucho más a saco unos sentimientos y también pueden jugar a pervertirlos, porque aquí lo que decía, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Emma, no hay ni buenos ni malos, o sea, entran todos a saco y todos tienen mucho que esconder y mucho que padecer luego también, ¿no? Pero sí que hay esa inteligencia emocional de cómo se manejan los sentimientos, de cómo se urden, que yo creo que los hombres somos un poco más básicos en ese sentido. He leído hace poco que querías un poco inspirarte en Shakespeare y en Bergman, ¿no? Bergman tiene un guión que es infiel, ¿no? Un guión del que luego se hizo una película estupenda. En tu obra también se respira mucho la infidelidad. O sea, ese deseo como motivo para jugar, dar rienda suelta, lleva a relaciones de infidelidad. ¿Qué has querido contar al respecto? Pero la infidelidad también, porque es una cosa que es muy cercana también por el deseo de otra vida. Es decir, siempre estamos en una vida, tenemos una vida en la que nos ha tocado, la que nos hemos buscado, la que nos hemos trabajado. Siempre hay el anhelo de, si yo no estuviera aquí, mi vida sería muchísimo mejor. Que eso también es una cosa, es una condición humana, que también te lleva a mejorar, pero también te lleva a ser muy, muy desgraciado. Había, no recuerdo de quién es la frase, que decía que quien desea y no actúa crea podredumbre. Y yo creo que es la base de lo que se mueve. Entonces, la infidelidad también la pareja es como ese vínculo, ¿no? Donde salen todas nuestras glorias y nuestras miserias, y ahí también nos manejamos. Entonces el deseo como de escapar, de salir, de romper la rutina, aparece en ese momento de, si me fuera de aquí, mi vida iría muchísimo mejor, sexualmente sería mucho más activo, sería mucho más alto, mucho más guapo y mucho más rubio. Y luego no, a veces no. Tiene mucho de cinematográfica esta obra. Has utilizado muchas proyecciones y además es inevitable pensar en algunas películas. Yo, viéndola el otro día en el teatro, pensaba en Maridos y Mujeres, por ejemplo, de Woody Allen, ¿no? Este tema de estas relaciones de parejas tantas veces tocadas, pero como decía, muy cinematográfico en el fondo. Bueno, porque he tenido la suerte además de que Pedro Larrañaga me ha permitido crear dentro además de la empresa privada, y según están las cosas ahora mismo, casi como un laboratorio teatral. O sea, no sé, porque jugamos con maquinaria escénica, que es un montaje
escénicamente muy complejo, ¿no? Claro, porque estamos viendo, por ejemplo, esa escena de la mesa, es una mesa del salón donde ellos comen, desayunan, pero hay 18 cambios de escenas. Sí. Entonces van cambiando y yo quería que fluyera y que de alguna manera el escenario se enajenara al ritmo que se enajenan los personajes. Entonces para eso pues había que buscar este giro de decir, son muchos espacios diferentes y también apoyarme en otra serie de lenguajes que me apetecía abordar, ¿no? Con el equipo, es un equipo que ha venido haciendo conmigo todos los trabajos hasta ahora, que estamos cuajados, que nos divertimos mucho trabajando juntos y que nos atrevemos seguramente a correr una serie de riesgos, y esto dentro de la empresa privada además era un riesgo añadido, ¿no? Porque bueno, hay que ser rentable casi de una forma inmediata y había mucho riesgo, pero Pedro dijo adelante y nosotros dijimos pues aquí vamos, ¿no? Entonces... El que dijo que no es el sistema rotatorio el día del estreno. Ahí tuvimos una cosa, pero ya está solucionado. O sea, está solucionado. Sí, bueno. Sí, fue un momento ahí que tuvimos ahí un arranque de pánico, pero bueno, afortunadamente el diseño es estupendo, o sea que ya lo hemos solucionado y hemos hecho todo este fin de semana las funciones extraordinariamente bien, así que estamos muy contentos. Estupendo. Oye, Deseo habla, lo estábamos contando a lo largo de la entrevista, de algo tan humano como las relaciones, las de pareja, también las de amistad, y por eso, como nos decía Gonzalo de Castro, Manu, en la obra, muchos de los espectadores, si ustedes van, lo verán, se sentirán identificados seguro que con algún aspecto del texto. Cualquier persona adulta que se siente hoy, que espero que sean muchas las que vengan a vernos y escuchar este texto brillantísimo de Miguel, en algún momento, evidentemente, que tengas una mínima experiencia vital y un recorrido emocional interesante, pues sí, uno tiene que reconocerse en lo que se dice y sobre todo en lo que no se dice, en lo que uno guarda, en lo que uno calla, en lo que uno no cuenta. Y eso también tiene que ver con la edad adulta, seguramente, ¿no? ¿Es fácil que el espectador encuentre ese punto de conexión del que hablaba Gonzalo? Yo creo que sí. Me pasó el otro día una cosa muy graciosa. Estaba en el palco viendo la función y llegó un matrimonio que me conocía y dice, oye, mira, que vamos a ver aquí la función al lado del director, no sé qué. Terminó la función, oye, enhorabuena, y se marcharon sin más. Y digo, pues bueno, pues sí. Y al momento la señora había ido al baño y llegó él y me dijo, oye, que no te lo he dicho del todo, es que me ha encantado la función, pero no quería decírtelo delante de mi señora a ver si iba a pensar que yo tengo algo que ver con esto. Y entonces digo, pues sí que hay ese punto. Yo creo que son los lugares comunes que todas las parejas en un momento u otro hemos vivido, ¿no? De lo que habla el personaje de Belén López, ¿no? Que el amor es voluntarioso, el deseo es rápido y mucho más económico, no tienes que poner tanta fuerza. Uno está enamorado los primeros 15 días, todo es fácil, todo es maravilloso, luego viene el trabajo del día a día y eso ya pues hay que poner mucho de tu parte. Tiene la obra una cosa muy curiosa que es como un encuentro de tonos diferentes. Arrancamos a veces con un tono de comedia, dos chicas en un gimnasio, pero luego de repente, lo comentamos Alejandra y yo, adquiere tintes de thriller. ¿No es un terreno peligroso esa combinación de tonos? Pero me gusta mucho, yo creo que ahí me muevo bien, o sea, que en esa confluencia de géneros, porque yo creo que tiene que ver con la vida, ¿no? Que pasamos de la cosa más casi del vodevil y que hay situaciones que vivimos que son auténticos vodeviles y aquí también sucede, ¿no? A la parte más negra, que cómo se va ennegreciendo la función a medida que transcurre, ¿no? Y esos personajes que de repente se ven desolados y se ve la dimensión de la soledad en la que cada uno vivimos, ¿no? A mí me gusta mucho esa confluencia de géneros. Es peligroso porque puedes estar como en tierra de nadie, pero luego también, si analizas la vida que vivimos a diario, pues estamos hechos de esas mezclas, ¿no? De comedia y tragedia a cada paso. La cuarta en discordia en esta obra de teatro es Paula, la que interpreta Belén López, una mujer, pues lo decía Miguel, con muchísimo carácter, aparentemente feliz con la vida que lleva, pero que quizá esté buscando algo más. Es una mujer que nunca ha tenido una relación estable, es una mujer que le gusta la vida que tiene, que está contenta con la vida que tiene, pero que desea una mejor. Y quien no desea una vida mejor, es lo que nos hace progresar, ¿no? Ese deseo. Así que lo que sí creo que le pasa a Paula es que confunde los deseos con las necesidades. Y entonces eso te hace meterte en un torbellino y te hace, pues, frustrarte al fin y al cabo, al final. Es quizá Belén el personaje más ambiguo, no sabe si ella está feliz con lo que tiene, quiere un poco más.
es verdad que al final no te queda claro si ella, no sé, si está buscando, a mí no me quedó claro, o sea, me quedé con la cosa de, yo no sé si ella misma lo tiene claro, ¿no? El propio yo personaje. creo que no, o sea, que decía que cuando hablábamos de ella y hablábamos de que la zorra, no sé qué, dice, no digáis nada de eso de mi personaje. Yo creo que no es así, es verdad, o sea, es un personaje que está, seguramente es el que más, es el más libre de todos, con lo cual tiene más derecho a actuar libre a la como hora a de actuar, expresarse, claro, que esto es una cosa que llama un poco la atención, ¿no? Sobre el escenario ya tiene, bueno, en fin, hace tacos, habla de sus experiencias sexuales libremente, no sé, que siempre una corta un mujer pelo. llama mucho más la atención, ¿no? Pero que luego sí que yo siempre decía a Belén, yo siempre contemplo el personaje de Paula como una mujer enamorada. No sé si en el momento en el que se solucionara y le dieran lo que está pidiendo, lo que está buscando, a lo mejor fuera coherente con ello, ¿no? Pero creo que es una mujer enamorada y a lo mejor está confundida en cómo lo pide, pero ella es libre de hacerlo. La obra, Miguel, también habla mucho de incomunicación, ¿no? Lo has dicho tú antes, de doble vida, estamos en un mundo muy urbanita, de repente miembros de una familia, cada uno ve una televisión, conectados al ordenador, y aquí los personajes también dobles vidas, ¿no? O sea, una radiografía del aquí y ahora, ¿no? De las grandes urbes, ¿no? A mí me gusta mucho este final de Emma en el escenario, que es como un poco el leitmotiv, ¿no? De decir, repitiendo como una salmodia casi como desesperada, tenemos que hablar, ¿no? Que yo creo que es porque hablan, pero una cosa es hablar y otra cosa es comunicarse y realmente entender y pararte a escuchar qué es lo que realmente hace. Yo creo que ese deseo, esos impulsos que muchas veces no reprimimos o no sabemos poner realmente en buen funcionamiento, en buena dirección, hace que nos volvamos absolutamente sordos.